Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hola, ¿cómo estás? Nuevamente te saluda tu amigo y hermano en Cristo Jesús, Eneas Esteban, donde vamos a compartir un tema más de la palabra del Señor. El tema del día de hoy se llama visión de multitudes. Antes de empezar el tema, como siempre, déjame decirte que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, derrame lluvia de bendiciones sobre ti y sobre tus seres queridos. Bien, el tema de visión de multitudes está basado del libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 11, que la letra dice de la siguiente manera: Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. La visión es saber a dónde quieres llegar a largo plazo. Es decir, hacia dónde vamos, qué queremos ser y con qué valores contamos para poder alcanzar esa meta. Eso es visión. Eso significa visión según el diccionario. Saber a dónde queremos llegar a largo plazo, qué tenemos y qué valores tenemos para poder alcanzar dicha meta. Y la visión de Dios siempre ha sido alcanzar las multitudes. Es decir, Él siempre estuvo pensando en toda la humanidad. Él no se conformó con uno, con dos, con una familia, con una tribu, con un país, con un continente. La visión de Dios siempre ha sido alcanzar a toda la humanidad a través de ti y a través de mí, a través de todos sus hijos. Es decir, Dios siempre ha pensado en la multiplicación. Por eso en Génesis 12, 1 y 2 dice de la siguiente manera: Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aleluya. Hay que tener en mente que en la visión de Dios siempre se te va a pedir algo. Es decir, para alcanzar a las multitudes que Dios tiene en su visión a través de ti, a través de mí, nos va a sacar de nuestra zona de confort, nos va a modificar nuestro pensamiento, nuestra propia visión, nuestra propia forma de vivir, nuestros propios planes. Nos va a sacar de esos planes personales para llevarnos a los suyos, y allí es donde a veces muchos no le entramos, donde muchos no nos parece, donde muchos ya no queremos entrarle muy bien. Al alcanzar la multiplicación es algo que como hijos de Dios nos debe de ocupar. Alcanzar la multiplicación de las multitudes para poder cumplir la visión de toda la humanidad. Conozcamos pues los principios para lograr la multiplicación, que son 3. Número 1. Salvar al mundo. La visión de Dios es salvar al mundo. Por eso la Escritura dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Escritura es clara: porque de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, no se conforma con una parte. El amor de Dios es universal. El amor de Dios no hace acepción de personas. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios es para toda la humanidad. Él por eso tiene la visión de la multiplicación, alcanzar a toda la humanidad. Por lo tanto, a ti, a mí, nos corresponde sembrar o regar, porque el crecimiento lo da Dios. Es decir, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros tenemos que cumplir el llamado que Dios nos hace para compartir su palabra a las demás personas que aún no le conocen. 1 Corintios 3:7 dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. No importa cuál sea la función que tú hagas dentro del reino de Dios, no importa cuál sea el trabajo que tú hagas dentro de la evangelización para alcanzar la multiplicación, para alcanzar la visión de Dios, que es alcanzar a todas las multitudes. No te preocupes, tú haz la parte a la que Dios te ha llamado y Dios se encargará del resto. Tenemos grandes multitudes a nuestro alrededor para ganar. Nuestra familia, nuestros compañeros del trabajo, nuestros compañeros de la escuela, etcétera, etcétera. Siempre hay una persona cerca de nosotros que no ha conocido del Evangelio. Siempre hay gente cerca de nosotros que no ha aceptado el Evangelio de Dios en sus corazones. Siempre hay a quien compartir el Evangelio de salvación. Siempre hay a
quién tenemos que ir con el mensaje de amor y de salvación. Así es que apliquemos la palabra de Dios que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto lo dice Hechos 16:31. Tener una visión de multiplicación nos lleva a ver cómo lo hace Dios, es decir, sin acepción de personas. Dios no se fija en el color de la piel, Dios no se fija en la riqueza, Dios no se fija en el tamaño de su cuerpo, Dios no se fija en nuestras características. Para Dios lo importante es que somos seres humanos, que tenemos una alma y que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso Él no hace acepción de personas, porque para Dios un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. Repito, hay que tener la visión de Dios para alcanzar las multitudes, no haciendo acepción de personas. Él sigue viendo a las multitudes como perdidas y te necesita a ti y me necesita a mí para poder alcanzar a esas multitudes que andan perdidas, a esas multitudes que andan como ovejas sin pastor. 2. Liderazgo capacitador. Es importante conocer que el liderazgo es para ganar almas para Cristo, no para vanagloriarnos. Es decir, dentro del Evangelio existen grados, existe un liderazgo de trabajo. Y ese liderazgo, esos grados que uno va avanzando, no es para vanagloriarse, no es para aprovecharse de los puestos como lo hace mucha gente en el mundo, como se hace en la política, que mientras más asientes es para dar órdenes y ya no trabajar. En el reino de Dios, en el reino del revés, es exactamente al contrario. Mientras más grande es tu responsabilidad, más grande es el trabajo que tienes que hacer, más grandes son las cuentas que tenemos que entregar a Dios cuando estemos delante de Él. Por lo tanto, el liderazgo que Dios te da para ir a las multitudes no es para presumirlo o para aprovecharte del puesto. El apóstol Pablo lo expresó de la siguiente manera en 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Checa la expresión. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. No dice que para aprovecharse del puesto, no dice que para beneficiarse, no dice que para que armen ahí cualquier clase de trampa para sacar provecho. Según tus cualidades, Dios te ha llamado y debemos de cumplir esa función. Y no nos preocupemos por que la persona al que le compartamos la palabra del Evangelio en el momento se convierta. Hay que sembrar la semilla del Evangelio y a su debido tiempo Dios dará el fruto. Tengamos confianza que se podrá ganar muchas almas para Cristo, porque precisamente de eso se trata, la visión de alcanzar las multitudes. Y es importante, una vez que la persona acepte el Evangelio, afirmarlos en el Evangelio, no dejarlos a la deriva, porque una persona que recién acepte el Evangelio de Dios para salvación y vida eterna es como un niño recién nacido. Necesita de cuidados, necesita quien lo guíe, quien lo enseñe, quien le dé la mano en momentos de difíciles situaciones. Y una vez que ya la persona aceptó el Evangelio, una vez que ya ha sido confirmado, es necesario que los discipulemos. Es decir, el discipulado significa que se comprometan en la obra de Dios con toda integridad. 3. La vida devocional. Jesús busca que jamás nos separemos de Él. ¿Por qué es importante permanecer siempre a Jesús? Porque solamente así llevaremos fruto. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Efectivamente, estamos hablando de la visión de Dios, estamos hablando de alcanzar las multitudes como Dios lo desea, porque Dios sigue viendo las multitudes como ovejas descarriadas que no tienen pastor. Por lo tanto, si queremos compartir el Evangelio de salvación a esa gente que aún no conoce de Dios, tenemos que mantener una vida devocional, una vida personal, una relación personal con Dios que nos mantenga firmes en su pensamiento, en su camino, amar como Dios ama. Si empezamos a olvidarnos de Dios, nos vamos a olvidar de las multitudes. Si no tenemos el amor de Dios, no vamos a compartir el amor de Dios. Necesitamos pues mantenernos en una relación personal con Dios firmes para poder transmitir lo que Dios nos da a las demás personas.
Debemos de tener una espiritualidad ferviente y buscar de Dios en todo tiempo. Conclusión: vivir la multiplicación nos compromete a ver las multitudes necesitadas de Cristo. Es decir, ver como Dios ve, sentir como Dios siente respecto a la gente que sigue en sus delitos y en sus pecados. Quien ya ve a las multitudes como ovejas sin pastor son los que ya están trabajando para ganárselas para Cristo. Es decir, aquellos hermanos que entregan todo, aquellos hermanos que evangelizan, que predican, que cantan, que sirven, que se van de misioneros, que se van de apóstoles, etcétera, etcétera, con tal de ganar almas. Esos hermanos que han dejado muchas cosas, muchos planes, muchas ilusiones, que han dejado su tierra y su parentela para ir a otro lugar donde Dios los manda, son los que ya están viendo a la gente como Dios los ve. Multitudes perdidas, como ovejas que no tienen pastor. Por lo tanto, es importante que nos involucremos y seamos uno más de los que ganan almas para Cristo. El Señor Jesús dijo que la cosecha ya estaba lista, pero hacía falta obreros. Por lo tanto, a ti y a mí nos corresponde convertirnos en obreros para ganarnos esa cosecha. Es decir, la gente está necesitada del amor de Dios. La gente está urgida de escuchar una palabra de amor, pero muchas veces no hay quien la lleve, no hay quien la comparta. Mucha gente de esa partida quizás ya haya escuchado el Evangelio, pero le hace falta que lo reafirmemos nuevamente. Amigo y hermano, el resumen del tema es el siguiente. El tema se llamó Visión de la multiplicación, que consta de 3 partes. La primera, salvar el mundo. La segunda, liderazgo capacitado. Y la tercera, la vida devocional. Amigo y hermano, se despide de ti, Eneas Esteban, recordándote lo que dice la Sagrada Escritura. Así dice el Señor: buscadme y viviréis. Recuerda, puedes compartir este video, puedes suscribirte al canal y puedes mirar los demás videos en este mismo canal. Saludos y bendiciones. Hasta luego.